Pues buenas noches en esta noche de martes 18 de agosto del año 2020. Este domingo pasado estaba comentando ante la congregación que, pues dado que ando pasando procesos de restablecimiento de mi cuerpo y estamos tratando de encontrar puntos de equilibrio entre las actividades de la iglesia y de las dos instituciones educativas en donde participo, pues de repente se junta mucho la cantidad de cosas que hacer y la cantidad de nivel de estrés, y eso genera un desgaste mayor y, como decía el Chapulín Colorado, la chiripiorca nos agarra. Entonces, estamos tratando de ser sabios, estamos tratando de optimizar las fuerzas que Dios nos ha dado en esta etapa de mi vida. Y la intención, entonces, si ustedes me lo permiten, es que podamos tener actividades una vez a la semana. Voy a procurar entonces que en esa sola clase tengan ustedes tiempo y materiales suficientes para reflexionar, y que eso nos lleve entonces a ir trabajando sobre áreas que son importantes que podamos tener. Esta noche quiero platicar dos temas que creo que son muy importantes porque están ligados a la vida, pero al estar ligados a la vida también terminan ligándose en el mundo espiritual. Y entonces, si me lo permiten, quisiera orar para todo esto y que el Padre nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, de todas las cosas que tenemos necesidad, Señor, de cada cosa tú estás enterado. Tú sabes, Señor, quiénes somos, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, Señor, cómo funcionamos, y te pido, mi Dios, que nos lo muestres, nos reveles, Señor, el diseño desde lo eterno, para que con él podamos nosotros caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tenemos la idea, muchos cristianos, yo espero que ustedes estén conmigo en esto, de que somos criaturas de Dios. Dice Salmos 19 en el verso 1 que el cielo cuenta la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Somos el resultado, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de los cristianos, desde el punto de vista bíblico, somos el resultado del deseo de Dios. O sea, somos lo que Dios quiso que fuéramos, solamente con una salvedad, que nuestra condición actual es la consecuencia de la decisión espiritual de alejarnos de Dios como seres humanos. Adán, el primer ser humano, tomó una decisión que lo sacó del huerto, y eso entonces generó en nosotros una huella, una limitación que es importante que entendamos y que caminemos con ella. Quisiera comenzar entonces en Salmos 103, verso 14, si ustedes me lo permiten. Salmos 103, verso 14. Y comparto entonces por primera vez en esta noche mi pantalla, y vamos a acomodarla entonces para que la podamos tener en visualización juntos. Salmo 103, verso 14, nos dice, porque Él conoce nuestra condición. Lo voy a hacer más grande para que puedan verlo. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dice Mateo capítulo 10, verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nuestras potencialidades. Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Ahora, una pregunta: ¿sabrá Dios lo que necesitamos? ¿Sabrá Dios lo que nos estorba? Resulta que, como hemos dicho hace un momento,
Cuando el ser humano fue hecho perfecto. Y en esa perfección de Génesis capítulo 1, verso 26, que es un versículo que caemos a la hastiedad en él y alguien, bueno, siempre hay gente que me pregunta y sanamente lo hace y quiero no ser irónico con ello, pero cuando me preguntan por qué regreso tanto a Génesis 1:26, es que la Biblia tiene tres perspectivas y esta es la primera cosa que quiero que anoten esta noche. La primera perspectiva nos habla acerca del conocimiento de Dios y entonces la Biblia se convierte en un libro o en un material de estudio teológico, porque a través de la Biblia conocemos, entendemos la condición de Dios. Teos es Dios y el logos es la palabra acerca de el conocimiento de Dios. Entonces la Biblia es un libro teológico. Sí, pero la Biblia no solamente es un libro teológico, porque también la Biblia nos enseña cómo fue hecho el mundo, cómo fue hecho el universo. En el griego se dice cosmos. Y entonces la Biblia también es un libro cosmológico. O sea, en la Biblia nosotros entendemos cómo funciona el mundo natural. Y por eso aquel hombre sabio llamado Salomón decía, porque debajo del sol, y está diciendo cosmológicamente cómo funcionan las cosas. Por eso en Génesis capítulo 8, cuando Noé baja del arca y en este pacto que Dios hace con él, en el último versículo del capítulo 8 de Génesis, dice, mientras la tierra permanezcan, prevalecerán la siembra y la cosecha, el día y la noche, el frío y el calor, ¿sí? El otoño y el invierno. Lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos hablando de cómo funciona este mundo, nuestra visión es una visión cosmológica. Y la tercera visión, que es la visión acerca de qué es el ser humano, en qué se convirtió el ser humano una vez que pecó. Y entonces esa tercera visión habla del antropon en griego. Y el antropon, que es el ser humano, no está hablando de género masculino o femenino. El antropon, el ser humano, la palabra dicha sobre él es la visión antropológica. Entonces, la Biblia nos da tres visiones acerca de la creación. La creación desde el punto de vista del corazón de Dios y entonces todo esto en donde conjugamos nuestra existencia con la de Dios y esa es una visión teológica para conocer a Dios, una visión cosmológica para conocer el mundo, el universo, todo lo creado y para en particular conocer al ser humano y esa es una visión antropológica. Hago una pausa aquí para aceptar preguntas, comentarios, sugerencias y poder seguir entonces adelante. Acuérdense que soy un profesor y los profesores siempre ponemos pausas para que no se nos pierda nadie, ¿sí? Entonces, ¿todo mundo bien? La otra cosa que hacemos los profesores es cuando alguien no entiende algo, levanta la mano, los demás la levantamos, le decimos adiós y seguimos con nuestro tema. No, no es cierto. Entonces, sí es muy importante. De veras que algo tan simple como esto, si no lo clarificamos lo suficiente, entonces caemos en un problema. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que cuando tú lees la Biblia, tú solamente te deberías dedicar a hablar de Dios. Y digo, sí es verdad, pero si somos honestos, la mayoría de las cosas que hay que discutir en la Biblia no son teológicas, porque Dios no es el que pecó, Dios no es el que mata, Dios no es el que destruye, Dios no es el que se aparta del hombre. Los problemas fuertes en la cuestión bíblica tienen que ver con el antropon. Entonces, realmente los grandes problemas de la Biblia no son teológicos, son antropológicos. El pecado es un tema antropológico, no es un problema teológico. El que una persona se pierde en el infierno es un problema antropológico y es un problema cosmológico
determinar en dónde está el infierno y qué implicaciones tiene ese infierno, ¿sí? Y ya cuando hablamos de por qué fue hecho y cómo es que Dios está mostrándonos su corazón en eso, hasta entonces, y al final podríamos hablar del problema teológico, del pecado, del infierno, de lo que fuera, pero en realidad sus campos de aplicación son lo antropológico y lo cosmológico. Preguntas, comentarios. Viene Alma. Abre tu micrófono, si es que puedes, a Ya. ver si no. Ah, ¿Listo? a lo mejor me voy a ver muy ignorante, pero no sé qué quiere decir antropológico. Ok. Hace un La momento, palabra. antropón en griego es hombre, hablando del ser humano. Ajá. Cuando estamos diciendo antropológico, lo que estamos diciendo es cuál es la visión que tiene Dios acerca del ser humano. Okay. ¿Sí? Estamos estudiando al ser humano. Pastor Neftali. Voy a apagar mi cámara para que no se interrumpa. Perdón, vuelvo a comentar. Adelante. Me es curioso cuando este sector de la iglesia religiosamente comenta que deberíamos hablar siempre de Dios como pastores, como ministros, como predicadores, y de hecho nos tachan de humanistas cuando hablamos demasiado acerca de la visión antropológica. Y la cuestión, como un poquito ampliando la duda de Alma, la cuestión es que a mí algo que me ha quedado muy claro es que la Biblia está dirigida de Dios hacia los hombres. Y si bien es cierto que fueron hombres los que escribieron la Biblia, queremos creer que es inspirada por Dios. De hecho, creemos que es inspirada por Dios y esa es la base de nuestra fe. Y entonces, cuando predicamos acerca del hombre, acerca de cómo se comporta el hombre, de cómo debiera ser la visión del hombre desde el punto espiritual, entonces estamos de acuerdo con la Biblia, porque la Biblia está dirigida a nosotros, no está dirigida a Dios. Él no la dirige a nosotros. Perdón, quería comentarlo para ampliar. Sí, es verdad y subrayo lo que dice el pastor Neftali. El gran problema es que mucha de la predicación, si solamente la habláramos desde el punto de vista teológico, estaríamos hablando de quién es Dios, qué hace Dios, pero si quitamos la figura humana, esto es, que el ser humano fue una creación de Dios con una intención de Dios de tener una relación con Él, donde dio una voluntad al ser humano necesaria para tomar una decisión que le llamamos pecado cuando se aparta de Dios, y cómo ese ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. O sea, todo esto que estoy diciendo, esto es antropológico. Entonces, no estoy hablando desde una antropología materialista, no estoy hablando de una antropología atea, no, estoy hablando de una antropología bíblica. O sea, ¿quién es el ser humano? ¿Cuáles son las limitaciones del ser humano desde el punto de vista bíblico? ¿Cuál es también su potencialidad? Y tenemos que entenderlo porque si no, no entendemos las dimensiones de fe en que se tiene que mover el ser humano. ¿Sí? No quiero defender tampoco, no es el momento de defender el famoso asunto de que si la psicología o no. ¿Qué es la psicología? Es una particularización de esta antropología bíblica. O sea, ya cuando hablo de una antropología estoy hablando espíritu, alma y cuerpo. Y cuando solamente me refiero a aspectos específicos del alma, la palabra psuque en griego, que se encuentra en tercera de Juan, verso 2, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La última palabra que acabo de mencionar, alma, en griego se dice psuque, significa mariposa. ¿Pero qué tiene que ver la mariposa? Para los griegos, en la cosmovisión griega, cuando una persona muere, su alma sale volando como si fuera una mariposa
Y este cuerpo, entonces, ellos lo toman como una metáfora, como si fuera la crisálida de una mariposa. Queda el cascarón, que es el cuerpo muerto, y la mariposa, que es el ser vivo, se va volando. Y entonces, por eso, la psicología es el estudio del alma. Y entonces, para los que tienen tirria contra la palabra psicología, bueno, pues tendríamos que decir la palabra alma está en la Biblia, no está la palabra psicología, como tampoco está la palabra papel higiénico, y todos los días alguien lo usa, ¿sí? No es una cuestión. Pues sí, yo sé que cuando digo estas cosas alguien va a decir es que soy un bruto, ¿no? En realidad soy higiénico porque sí lo uso, ¿sí? Pero no es un asunto de discusión de espiritual, es una cuestión terriblemente práctica. Y entonces cuando nosotros estamos entendiendo, tenemos que entender la Biblia desde el contexto de las cosas cotidianas, inmediatas, que son parte de la Biblia, para entender nuestra dimensión de fe, las decisiones que tenemos que tomar. Ok, entonces, primer punto sorteado, somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, la Biblia nos da elementos para entenderlo. Dios nos conoce perfectamente. Y dice Génesis 1:26, ya hemos compartido muchísimo este versículo. Y cuando la gente pregunta entonces, ¿por qué siempre volvemos a Génesis 1:26? La respuesta es porque es el versículo en donde los seres humanos podemos ver reflejado entonces cuál es la visión de Dios para el ser humano, ¿sí? Y eso está allí en Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios el hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hasta ahí parece ser que todo está muy bien. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que de repente olvidamos que hay cosas que son necesarias para la vida. Yo hace algún tiempo les hablaba acerca de esto. En Génesis capítulo 1, verso 29, Dios le dice al ser humano, he aquí yo les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla les serán para comer, ¿sí? Y entonces lo que Dios está diciendo en este versículo es que Dios nos hace con necesidades. Ojo con esto. Cuando Dios dice, ustedes van a comer y yo voy a poner delante de ustedes lo necesario para que coman, si ustedes van a respirar, yo voy a poner a su alrededor neuma en griego, rash en hebreo, que es viento, aliento de vida. Y yo lo voy a poner allí para que ustedes lo respiren, para que ustedes lo tengan, ¿sí? No solamente eso, sino que nuestro 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. ¿Y dónde la puso Dios? También la puso allí al alcance de nuestra mano, en nuestra vida, para que nosotros podamos acceder a ella. Y entonces podría decir esto, ¿sí? Dios nos dio un cuerpo con necesidades. ¿Estoy de acuerdo? Podría decir conmigo, Dios nos dio un cuerpo con necesidades. Ahora, una de las características que es importantísimo que usted lo pueda considerar es que la vida está asociada, está limitada de parte de Dios a estas necesidades. O sea, que para que la vida exista, Dios ha dado ciertas condiciones y esas condiciones son necesarias para ello. He hablado de ello en varias predicaciones. Entonces, ¿qué es una necesidad? Etimológicamente significa algo de lo que no me puedo alejar, algo de lo que no me puedo apartar, algo que no puedo hacerlo a un lado, algo que no puedo vivir sin ello. Pregunta, ¿puedo vivir sin aire?
Pregúntenle a Fer de Maná y él va a decir, ¿sí? Cómo quisiera vivir sin aire, pero no puedo, dice. Entonces él tiene una revelación tremenda, así como todo buen rockero, ¿sí? Pudo llegar entonces a la comprensión profunda. No puedo vivir sin aire, no puedo vivir sin agua, y termina para que sea poético, y no puedo vivir sin ti. Pero se lo dice una muchacha en lugar de decírselo a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que los seres humanos, para poder entender nuestra existencia, tendríamos que entender las necesidades que permiten caracterizar nuestra existencia. Uno de los grandes problemas en la inmadurez espiritual es que somos incapaces de poder establecer cuáles son nuestras necesidades. Imagínense ustedes, a ver, imagínense ustedes a una madre que no es capaz de suplir las necesidades de su hijo. Acaba de tener al chiquillo, a la chiquilla, la pone en la cama y 6, 7 horas después se acuerda de que ahí está el chiquillo y va a darle de comer, y el pobre chiquillo, chiquilla está deshidratado, pudiera ser que estuviera ya con una glicemia baja, una hipoglucemia porque no le dio de comer. Ahora, ¿qué diría todo el mundo? Que esa madre es una desnaturalizada, que es una mala madre porque no le dio al hijo lo necesario para que pudiera subsistir. Y entonces, pregunta, si todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos, se lo pidiéramos a Dios, la pregunta es, ¿Dios tiene cuidado de lo que nosotros necesitamos? ¿Dios sabrá lo que nosotros necesitamos? Dice Lucas capítulo 11 desde el verso 10. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estos mismos versículos se encuentran en Mateo 7:7, ¿verdad? Y entonces dice el verso 11, Lucas 11:11. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes siendo malos, o ustedes siendo limitados, o ustedes siendo pecadores, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenos satisfactores a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y entonces, ¿qué significa eso? Que Dios, que me dio un cuerpo con necesidades, es el mismo que me ha dado también, o ha puesto al alcance de mí, los satisfactores de esas necesidades. Ojo, no todo lo que yo pienso que es necesario lo es. Hay cosas que yo las he tomado como necesarias a mi vida, pero no lo son. Y hay cosas que yo no las he valorado lo suficiente, pero son necesarias, son fundamentales para la vida. Por ejemplo, aquí tengo al doctor Fernando del Real, y seguramente él me podría confirmar si lo que voy a decir es verdad, ¿sí? ¿Sabían ustedes que el exceso de cortisol en nuestro cuerpo, y el cortisol es un neurotransmisor, si lo quieren ver desde las neurociencias o si lo quieren ver desde la endocrinología, pues es una hormona, o si lo quieren ver desde la bioquímica, pues es un elemento bioquímico. Cuando uno empieza a leer material teórico, cada uno desde donde se situó lo ubica, pero bueno, finalmente es un elemento químico, un compuesto químico que nos permite regular nuestro comportamiento como seres biológicos. Y el cortisol ustedes lo van a tener
en el cuerpo lo van a tener manifestado insensibilizando, de hecho, parte de su cuerpo cuando hay situaciones de estrés. Provoca un cierto nivel de inflamación. Ese cierto nivel de inflamación se convierte entonces en una forma de insensibilización. Pero ¿qué pasa cuando mis niveles de estrés son muy altos? Y la ciencia en estos últimos años ha asociado esos altos niveles de cortisol con situaciones degenerativas. Y entonces aumentan las personas bajo situaciones de estrés prolongadas, pues terminan teniendo enfermedades degenerativas. Y estas enfermedades degenerativas no solamente se manifiestan a nivel muscular o a nivel óseo, incluso a nivel neurológico. Y entonces nosotros necesitamos paz. Necesitamos estar en paz, poder descansar, poder dormir, poder relajarnos, poder generar espacios donde nuestros procesos metabólicos los podamos llevar, esto es, todos aquellos excedentes de los procesos metabólicos de nuestro cerebro, de nuestros músculos, poderlos desechar, sacar el exceso de toxinas, y eso nos mantiene sanos, nos mantiene saludables. ¿Quién diría entonces que la paz es una necesidad fisiológica? Bueno, pues ahora lo pueden decir muchos de los médicos y muchos de los psicólogos y de los psiquiatras cuando dicen que la mayor parte de las enfermedades degenerativas de nuestro tiempo son psicosomáticas, o dicho de otra manera, son psicológicas manifestadas en el cuerpo, y muchas de ellas, el problema es falta de paz. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? La Biblia tenía razón. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, porque el mundo no la puede entender. ¿Sí? Entonces, vivir en paz, descansar en paz, dormir en paz y aún morir en paz es una necesidad para nuestra vida. Y el vivir en situaciones de estrés, de angustia, de conflicto, nos deteriora, nos mata. Entonces, no sé, doctor, si hay algo que corregir de lo que acabo de decir. Te doy la palabra por si quieres corregirme de alguna manera, con todo gusto. Será un privilegio escuchar. No, difícilmente decirlo mejor. De hecho, el cortisol ahorita es el coco en la pandemia, porque ahorita lo que nos está detonando la obesidad es el hipercortisolismo, ¿sí? Porque al estar estresados todos los días, por más dieta que hagan las personas, por más que traten de cuidarse, pues ahora sí que ahí, mientras no haya paz o mientras no haya tranquilidad, como bien lo dices, el cortisol se va a estar elevando. Cuando en el antiguo a un humano le salía un tigre dientes de sable, pues era muy saludable que produjera cortisol, adrenalina y otros neurotransmisores. Pero el problema es que ahorita el estrés se volvió el pan nuestro de cada día y efectivamente se necesita paz para corregir eso, ¿sí? Porque no solo diabetes, hipertensión y dislipidemia, sino que ahorita la obesidad, el principal detonante es el problema del cortisol. Y ahí ya, hasta ahí le paro. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, la buena noticia es que usted no está gordo, está hinchado, está inflamado. ¿Sí? La mala noticia, ¿sí?, es que es más fácil bajar. Si me lo permite, es más fácil quemar grasa que cambiar conductas profundas que tienen que ver precisamente con la cantidad de cortisol que estamos generando a causa de nuestras situaciones de estrés. He comentado hace algunos días, lo comentaba, hay un judío
y cuando hablamos de los judíos, sin idealizaciones, ¿sí? O sea, es que los judíos son el pueblo de Dios, sí, como los cristianos ahora lo somos. Y del mismo modo que en el cristianismo hay de todo en la viña del Señor, también en el pueblo hebreo hay de todo en la viña del Señor. ¿Sí vamos bien? ¿Nadie está ofendido con eso? ¿Sí? Ahora lo digo desde la parentela que tengo yo con ellos, ¿sí? Para mí simplemente pues son un pueblo que fue escogido por Abraham. Mi familia, lo he comentado en algún momento, nuestras raíces son hebreas, sefarditas, pero yo soy cristiano no por cuestiones sanguíneas, sino por cuestiones espirituales, ¿sí? Porque yo creo que la gracia es mejor que la ley y que puede más el sacrificio de Jesús que el sacrificio de machos cabríos, como bien nos lo dice el libro de Hebreos. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en este judío, para mí, Abraham Maslow sí es un ejemplo de algo que es importante y ya lo hemos comentado desde hace algunos días, que era importante que ustedes se dieran la oportunidad de revisar un poquito de este hombre, Abraham Maslow. Entonces, su familia era una familia judía que venía de Europa del Este. Él ya nace en los Estados Unidos, ¿sí? De hecho, parece ser que su familia era ucraniana. Y él nace en Nueva York, de hecho en el barrio de Brooklyn, y el barrio de Brooklyn no era de las colinas pudientes, era una tierra, una colonia de inmigrantes con muchas limitaciones. Como muchos judíos, había sido formado en la Torá y había sido formado en la ley, había sido formado en el orden. Y entonces su familia esperaba que él se convirtiera en un abogado. Él, en lugar de convertirse en abogado, pues terminó convirtiéndose en un psicólogo. Y me permito decir que uno de los psicólogos que más ha marcado mediados del siglo XX y lo que llevamos. Ahora, es importante que meditemos en esta noche sobre algunas cuestiones que tienen que ver con él. Y me van a decir, ¿y dónde hay un versículo de la Biblia que diga que tenemos que estudiar a Abraham Maslow? No, no lo hay ninguno. Pero si me permiten, Génesis capítulo 3, ¿sí? Y va conmigo. Usted va a encontrar en Génesis capítulo 3, hay una promesa que Dios le da al ser humano, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les gustan las promesas de Dios? ¿Sí? A todo mundo le gustan las promesas de Dios. Muy bien, esta noche le tengo una promesa. Y la promesa está en Génesis capítulo 3, verso 16 en adelante. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos y su deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, esa también es una promesa, no nos gusta mucho, pero él lo está prometiendo. Y al hombre le está diciendo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, noten ustedes que en estos versículos, por primera vez aparece una palabra, que esa palabra no la teníamos en el contexto antropológico. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hasta Génesis 3:17 hay una palabra que era inédita en la Biblia, ¿sí? Y esta palabra es la palabra dolor, ¿sí? Es la palabra itzabón. La palabra itzabón en hebreo, les muestro por allí
para que lo vean ustedes en el hebreo, ¿sí? La palabra Itzabón, que se encuentra entonces en el hebreo 6093. Itzabón, y se las muestro acá desde el Strong, ¿sí? Itzabón. Y entonces esta palabra Itzabón, que como he comentado, quiere decir dolor, se traduce como dolor, también se traduce como preocupación o como trabajo, labor difícil. Es consecuencia de lo que el hombre hizo. Ahora, mi pregunta es, ¿el dolor es malo? ¿Es fruto de la maldición? ¿Es un castigo? Porque cuando le dice al hombre o cuando le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Pero empieza a hablar Dios y a la mujer le dice, vas a tener dolor, y al hombre le dice, vas a tener dolor, y el hombre no conocía lo que era el dolor. Pero note usted una cosa bien interesante, que el dolor está asociado a la vida, pero no a la vida eterna, porque Dios no lo había puesto allí, sino el dolor es un indicador, un preventivo, es una alerta, una alarma para que el ser humano que habita sobre esta tierra, este ser humano que está en conflicto, este ser humano que está en contradicción, este ser humano pueda entender que su vida está en riesgo. Quiero permitirme entonces compartir ahora mi pantalla. Y en este compartir la pantalla, esta es la muy famosa pirámide que Abraham Maslow en su meditación. Ahora, Abraham Maslow es un judío declarado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es de raíz judía, sino que él practicó el judaísmo, o sea, fue un hombre que iba, ¿sí?, desde la sinagoga y que conocía la escritura, que siguió hablando o leyendo la escritura toda su vida. Entonces no estamos hablando de alguien solamente del linaje hebreo, no estamos hablando de alguien que conocía la escritura. Una persona de fe, y por eso lo tomo como ejemplo. Y entonces, en su meditación, él tiene 5 niveles. Pero noten ustedes el nivel más bajo, por favor, que es el nivel fisiológico. ¿A qué se refiere el nivel fisiológico? Se refiere entonces a las necesidades que están asociadas con la vida desde el punto de vista biológico. O sea, necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, necesitamos descansar, necesitamos reproducirnos, necesitamos tener un equilibrio en todas las funciones de nuestro cuerpo. Eso es la homeostasis. Y esa es una necesidad de la vida. Ahora, ojo, ¿significa que solamente los seres humanos necesitamos eso? Pues no. Usted me va a decir, ay, los animales, no, también las plantas, también los hongos, también las bacterias, ¿sí? Todos los seres vivos necesitan entonces ciertas condiciones para vivir, gracias a las cuales buscarán la supervivencia, se esforzarán, se enfrentarán a la adversidad, tratarán de vencer la adversidad para poder vivir. Pregunta entonces, ¿hay bacterias que respiran?
pues hay una respiración aeróbica, ¿sí? Que si usted tiene, por ahí hay bacterias que si usted genera una espacio aeróbico, lo que va a hacer es tener una fermentación. Por ejemplo, si usted toma jugo de uva, lo pone en un recipiente y permite la fermentación aeróbica, entonces usted tendrá vinagre, pero si usted lo sella para que no tenga contacto con el aire, entonces van a generarse una fermentación anaeróbica y usted va a tener entonces vino. Y la única diferencia es el contacto con el aire, bueno, también la cepa bacteriana, por supuesto. Pero lo que estoy queriendo mostrarle entonces es que son procesos que tienen que ver con toda la vida. Es una visión cosmológica. Hay cosas que usted necesita entenderlas. Por favor, no las sobreespiritualice. Porque nosotros queremos sobreespiritualizar todo. Usted tiene necesidad de ir al baño, por favor, vaya, porque si no la presión que está generando sobre su vejiga, conforme aumenta la cantidad de orina en la vejiga, puede provocar en esa presión que por esa presión la orina suba hasta el riñón y puede terminar contaminando el riñón y generando entonces una infección renal. Y la gente dice, ay, ¿cómo fue que me contaminé? Porque te aguantaste las ganas, criatura, más tiempo del que deberías de haberte aguantado. Y entonces, algo tan simple como ir al baño cuando tienes que ir al baño, no tenemos que sobreespiritualizarlo. Tenemos que ayunar, sí, pero tenemos que ayunar de acuerdo a la condición de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el ayuno del que no es diabético es diferente del ayuno del que sí lo es. Entonces, ayune de otras cosas y no vaya a terminar causándose una lesión por una negligencia. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos no tenemos esa sabiduría, ese entendimiento para darnos cuenta de cómo tenemos que aprender a manejar nuestras necesidades. Pregunta, ¿para qué sirve el ayuno? Dios es bueno antes del ayuno. Durante el ayuno, Dios es bueno. Después del ayuno, Dios sigue siendo bueno. Pregunta, ¿tu ayuno cambió a Dios? No, porque Dios era bueno antes, durante y después. Entonces tu ayuno no cambió a Dios. Bueno, segunda opción. El diablo era malo antes del ayuno. Durante el ayuno siguió siendo malo. Terminaste de ayunar y el diablo siguió siendo malo. Pregunta, ¿tu ayuno cambió al diablo? No. Entonces tu ayuno ni cambia a Dios ni cambia al diablo. Y entonces, ¿a quién cambia el ayuno? Pues resulta que el ayuno es una forma, es un ejercicio espiritual, que por cierto se ha perdido el ayuno, y por eso tenemos tanto cristiano baquetón, que no desarrolla carácter, porque el ayuno, tú eras baquetón antes de ayunar. Ayunas, desarrollas carácter, y al terminar de ayunar, lo que se esperaría es que ya no seas baquetón, o cuando menos baquetón. Y si no, vas a ser cuando menos un baquetón delgado. Yo no sé, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que, una pregunta. A ver, díganme, necesidades fisiológicas, ¿sí? Necesidades fisiológicas asociadas a la vida que yo puedo controlar. Por ejemplo, ¿puedo controlar la respiración? Sí, sí la puedo controlar. Pregúntenle a un buzo. Ahora, no la puedo controlar mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo típico? Lo típico es que personas incluso muy capacitadas pueden dejar de respirar hasta unos 5 minutos, pero estamos hablando de que ya es muchísimo tiempo, ¿sí? Una persona con poca capacitación para ello normalmente duraría 2 minutos y medio, 3 minutos, ¿sí? Alguien que tiene incluso problemas de respiración, pues puede ser que no pueda aguantar ni un minuto la respiración. Alguien que ha recibido un curso de buceo, lo que se esperaría es que pueda prolongar, ¿sí? Pueda soportar hasta 5 minutos. Ya es heroico, ¿sí? Entonces, ayunar de respirar puede salvarte la vida
para salir de un vehículo que choca y cae al agua, sí. Puede ayudarte a aguantar la respiración y sacar tus llaves de una alberca que se cayeron, sí, es ayuno. Ahora, importante aprender a ayunar de la respiración, pues sí, si vas a ser buzo, pero como ejercicio espiritual puedes tener otras alternativas. Muy bien. Dejar entonces de respirar, pues puede ser parte. Ayunar de excretar. Socialmente es importante no hacerse en los calzones, ¿sí? Porque luego todo el mundo te va a decir que es el zurrado el resto de la vida y va a ser muy incómodo, sobre todo si estás en edad primaria, ¿sí? Entonces, se los puedo decir con conocimiento de causa, aunque a veces es difícil aguantarse, sobre todo si te mandan a la escuela a fuerzas y con diarrea, el resto de tu vida vas a tener una lesión en tu corazón, ¿sí? Diciendo, te expusieron a que te hicieras, lo digo porque a mí me sucedió, ¿sí? Entonces, no valieron las razones. Yo decía que estaba mal del estómago. Mi padre no me creyó. Y bueno, la evidencia mostró que en realidad sí estaba mal, ¿sí? Pero para eso fueron años de bullying después a causa de eso. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que aprendemos a ayunar de nuestra necesidad fisiológica de ir al baño. De hecho, una de las grandes enseñanzas de la vida se llama precisamente el control de esfínteres. Es la primera gran enseñanza de la sociabilización humana. Lo he dicho muchas veces, suena horrible cuando lo digo, pero un niño cuando aprende a controlar sus esfínteres, lo que está diciendo es que ha dejado de comportarse biológicamente para comenzar a comportarse socialmente. Y si un niño puede apretar el esfínter para que no se le salga el excremento, usted puede apretarse la boca para que no se le salgan las malas palabras. ¿Suena horrible? ¿No? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Desarrolle el control muscular y cállese la boca. ¿Sí? No ande soltando su excremento auditivo y su excremento emocional sobre los que están a su alrededor. ¿Suena horrible? Bueno, pues sí, son clases de los martes, ¿verdad? Ok. Y entonces, significa entonces que el ayuno, como dejar de respirar, me puede salvar la vida si estoy bajo el agua y no me ahogo, ¿sí? El poder controlar los esfínteres me puede ayudar entonces a mejor convivencia. El dejar de comer, ¿para qué me sirve? Ojo con esto. Una de las necesidades fisiológicas fundamentales es comer, es alimentarse, ¿sí? Una célula lo hace, se llama endocitosis. Es el momento de nutrición, es el momento en donde ingresa los elementos fundamentales para que la célula pueda vivir. Pero si yo puedo controlarlo y postergar el placer que significa comer, significa entonces que cosas que son no necesarias para la vida, también las puedo hacer. Y necesitamos desarrollar ayuno en el cuerpo de Cristo. No es religiosidad, es alta espiritualidad decirle a alguien, cállate la boca cuando no hay momento de hablar. No compres cuando no tengas el dinero de hacerlo. ¿Sí? Enfócate a lo que tienes que hacer. Se llama responsabilidad. ¿Qué hace el ayuno entonces? Genera responsabilidad, genera dominio propio, genera autoridad sobre ti mismo y por lo tanto autoridad espiritual. Ayuda a que entonces orientes tu vida y enfoques tu vida a las cosas fundamentales que son necesarias para la vida. ¿Y qué sucede si yo no lo hago? Y ahí es donde uno entiende entonces a Génesis capítulo 3 del verso 15 en adelante. Entonces viene el dolor. ¿Va conmigo? No fuiste al baño y te estás aguantando. ¿Sabes qué viene? Viene un dolor. Te duele
la vejiga. Por aguantarte se te infecta el riñón, te duele el riñón, ¿sí? Te aguantaste la respiración y estarse asfixiando es horrible. Si usted no se ha estado ahogando en algún momento o no lo han sacado de una alberca de las greñas, ¿sí? Yo lo digo, ya me tocó de chiquillo, sí, me sacaron de las greñas o de las orejas o de donde pudieron, ¿sí? Porque me estaba ahogando y la sensación de asfixia es horrible, el dolor es horrible, ¿sí? Es una muerte no deseable, ¿sí? Porque el dolor genera entonces una situación de alerta que nos obliga a buscar sobrevivir. Escúcheme, hay una condición neurológica que se llama alexitimia, que significa ausencia de dolor, y es peligrosísima. ¿Por qué? Porque si la gente con dolor es imbécil, sin dolor rompe récord, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes dolor, tú te estás quemando y no quitas el dedo y se te calcina. Cuando tú no tienes dolor, tú tienes un hueso fracturado y estás camina y camina, aunque te salga un agujero ahí y te puedes provocar una hemorragia, te puedes generar una fractura, ¿sí?, complicada porque no tienes dolor. Resulta que hay dos palabras muy curiosas. La palabra analgesia, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tomado un analgésico? Ok, la palabra analgesia viene de algio, que significa dolor. Entonces, analgesia significa sin dolor. Ahora, ojo, una persona puede no sentir dolor, pero estar consciente. Entonces, un analgésico es algo que tú puedes meter a tu cuerpo, tú puedes tomarlo, tú puedes ponerlo en una región tópicamente, ¿sí? Y vas a dejar de sentir el dolor. Pero la palabra anestesia significa sin sensación, sin percepción. Eso significa que has perdido el estado de conciencia. Entonces, cuando menos etimológicamente, desde el punto de vista médico, seguramente a estas alturas podrá haber más distinciones, pero en la etimología griega, analgesia significa sin dolor y anestesia significa sin la sensación, sin el estímulo. Pero eso significa que cuando estoy anestesiado, en realidad perdí la conciencia, perdí mi ubicación, ya no sé quién soy, puede ser que esté desmayado, dormido, ¿sí? Esté en coma, yo no sé, en un coma inducido, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto? Que fisiológicamente, tal como les estoy diciendo, fisiológicamente el dolor está asociado a la urgencia de satisfacer una necesidad, fisiológicamente hablando. ¿Vamos bien hasta ahí? La bacteria, el gusanito, la planta, cualquier cosa que tenga una manifestación metabólica de la vida, tiene sensación. Para mí, haber empezado a dar clases de neurociencias fue una bendición enorme, me obligó a estudiar un campo que no conocía y saber que hay gusanos que tienen redes neuronales, si ustedes quieren, muy básicas. Hay por ahí un gusanito que tiene una red neuronal como de unas 300 neuronas, ¿sí? Y es un gusanillo chiquito, sí, pero es el primer ser del que se hace un conectoma completo de toda su red neuronal. Y dice uno, los gusanos tienen neuronas, todo aquello que tenga un sistema nervioso, el sistema nervioso, las neuronas son las células fundamentales de un sistema nervioso. Y entonces ahí podemos generar un conectoma. Y si hay sensación, entonces puede haber dolor. ¿Han visto a un perro que le pegas una pedrada y llora porque le duele?
has visto aún, yo sé que no se ha dado cuenta de eso seguramente, pero ¿cuántos de ustedes han comido ostiones? ¿Y cuántos se han dado cuenta de que cuando le echas el limón al ostión, ¿sí?, se mueve? Pues déjeme decirle que si le preguntara al ostión, le diría no sé qué palabra horrible, ¿sí? Porque en realidad se está quemando, ¿sí? Le puso un ácido y se está quemando con el ácido. O sea, entonces, en realidad es una tortura para el pobre ostión. Y cuando usted se lo come y lo muerde y ve cómo, siente cómo se mueve, déjeme decirle que eso se llama dolor de ostión, ¿sí? Entonces, bueno, pues, no quiero ponerles más cargas con esto. Lo que quiero que se entienda es que los dolores fisiológicos están en ese nivel más bajo, pero ahora hay unos dolores que ya no son fisiológicos y esos dolores nos empiezan a mostrar que hay una conducta predecible, proyectiva, a la que podríamos llamar muy arbitrariamente pensamiento, sensibilidad previa. ¿Cómo le podríamos llamar al hecho de que cuando uno va al rancho, sale un perro, la persona se asusta, va a agarrar una piedra para tirarle al perro y el perro, viendo que le van a tirar una piedra, se da media vuelta y se va llorando, aunque no le tiraste la piedra? Y alguien diría, es que los perros no piensan. Bueno, a menos que tú pienses que eres el único ser sobre la faz del mundo que Dios le dio la capacidad de predecir que una piedra duele, pero parece ser que los perros sí les duele la piedra y sí saben identificar cuando les vas a tirar con la piedra. Y parece ser que los conejitos, cuando se los va a comer una serpiente, sí logran identificar que la serpiente los va a dañar y empiezan a temblar los conejitos. Y parece ser que cuando sale un águila y persigue una paloma, la paloma sí se desespera, así queriendo huir, porque sabe que el otro es un depredador. ¿Qué estoy queriendo decir? Que todavía no hay un dolor fisiológico, pero ya hay un dolor al que podríamos llamar temor, por saber que el otro se lo va a comer, que lo va a lastimar, que le va a causar dolor, ¿sí? Y entonces todavía no lo lastima, pero ya hay la necesidad de sentirse seguro, o sea, no quiero que me duela. El segundo nivel del que nos estará hablando entonces este judío llamado Abraham Maslow ya no es fisiológico, ahora tiene que ver con entendimiento de que si aquella situación que está enfrente llega a mí, me va a doler. A eso sí, se le llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Todavía no sucede, ¿sí?, pero sé que podría suceder. ¿Va conmigo? Pregunta. En este segundo nivel, ¿cuánta gente se mueve allí? Y entonces el asunto es que aquí es donde los seres humanos empezamos a distinguirnos de los animales, porque entre más capacidad tenemos de visualizar un futuro posible, mayor nivel de ansiedad, de estrés manejamos. Y entonces tenemos una necesidad de seguridad física. ¿Qué significa seguridad física? Significa que puedo salir a la calle y que nadie me va a robar, que nadie me va a golpear, que nadie me va a violar, que tengo una necesidad de empleo, ¿sí?, porque empleo significa dinero y dinero significa que mi familia va a comer. De recursos, ¿sí? Significa que para mí es importante saber que tengo un carro porque mañana que salga al trabajo voy a poder llegar antes y si no tengo trabajo voy a llegar tarde. Digo, carro, voy a llegar tarde y me van a despedir y luego voy a... Y entonces resulta que ante la posibilidad de algo que suceda que me puede causar dolor, pero ahora ya no es un dolor fisiológico, ahora es un dolor
desde el punto de vista de mi seguridad. Todavía no llega a lo fisiológico, pero ya percibo que aquello me puede lastimar. Pregunta, ¿esto es humano nada más? No. Fisiológicamente el primer nivel lo tenía la bacteria y lo tenía todo lo demás así, pero en este siguiente nivel lo podemos ver aún en ciertos animales, lo podemos seguir. Sí, claro. ¿No has visto a un perro todo angustiado, digo, a un gato todo angustiado porque el perro lo está persiguiendo, está trepado arriba de un árbol y está espantado porque sabe que el perro lo puede matar? ¿Sí? Él está buscando su seguridad. ¿Has visto, sí, cómo se trata de escapar una presa del león que lo está persiguiendo, un cervatillo que lo está persiguiendo el león, ¿sí? Y está angustiado, ¿sí? Porque está buscando su seguridad. ¿Por qué las calandrias hacen sus nidos en las puntas de las ramas de los árboles? Aquí tenemos calandrias. ¿Sí ahí conocen los nidos de las calandrias? Son unas bolas de pasto que las dejan colgando de las ramitas. ¿Por qué? Porque los gatos no se pueden subir a estas ramitas, ¿sí? Y meterse al nido como si estuvieran entre las ramas más gruesas. No se pueden subir las ardillas allí porque están en la pura tirita, en la parte más delgadita, y ahí está colgando la bola que es el nido. Es una forma de mantenerse seguros. ¿Por qué los castores detienen el flujo de los ríos tumbando a abedules y haciendo entonces grandes diques para que se eleve el nivel del agua? Y uno dice, ¿por qué trabajan tanto para eso? Para una simple cuestión de seguridad. Porque van a hacer sus nidos en el centro de ese gran charco, y en ese gran charco, en el centro, ellos van a estar seguras sus crías. Y entonces cuando el lince, cuando el lobo quiere meterse a comerse a los hijos del castor, los hacen tan hondos que el otro tenga que nadar. Y déjenme decirles que cuando se trata de nadar, el castor tiene la ventaja sobre el lobo o sobre el oso. Y cuando el oso, el lobo, el lince se mete y quiere llegar hasta donde está el nido del castor, sale el castor que nada más rápido y lo muerde el castor, que imagínense los dientes que tiene para poder tumbar un árbol con los dientes, y los castores matan, literalmente matan a sus depredadores cuando están las condiciones a su favor en el charco. ¿Cómo ha sobrevivido entonces? Genera un espacio de seguridad. ¿Por qué las águilas tienen sus nidos en las laderas de las piedras? Porque los depredadores no llegan allí. Ellas pueden volar y llegar a lugares inaccesibles, pero el lobo que trata de llegar o el lince que trata de llegar, ¿sí?, se despeña por el acantilado y se muere, y entonces ellos están seguros. ¿Van conmigo? Siguiente nivel. Y ahora estamos hablando del nivel de la afiliación. ¿Qué significa afiliarse? Significa ser parte de un grupo, significa ser parte de la manada. Y déjenme decirles que las manadas, entonces, en ese contexto emocional, son los mamíferos. Y entonces los mamíferos ya están en el tercer nivel. Y ser parte de la manada significa que voy a tener el contacto con otros. Los leones, que son felinos, los lobos, que son caninos, los chimpancés, ¿sí?, que son antropoides, ¿sí? Todos ellos son animales de manada. Y el poder estar cerca del otro y que el otro me cuide, entonces significa que el hecho de que yo me haga en los calzones suple la necesidad fisiológica, pero genera ahora un rechazo social, porque ahora voy a ser el que se hace en los calzones y voy a oler mal
y los demás chiquillos me van a hacer burla y me van a excluir. Déjenme decirles que el cerebro humano percibe el dolor social igual de intenso cuando se hacen los escaneos cerebrales, cuando se han hecho las resonancias magnéticas, cuando se ha hecho, bueno, toda la serie de estudios que conforme estos últimos años se han ido haciendo sobre el cerebro. Cada vez sabemos más a partir de cómo va desarrollándose la tecnología. Los primeros experimentos eran curiosos, ¿sí? Porque ellos querían saber qué pasaba si le picabas a alguien con un alfiler, ¿sí? ¿Qué área del cerebro se estimulaba? Pero resulta que empezaron a darse cuenta que las situaciones de dolor social, esto es, el rechazo, el quebrantamiento, la burla, el bullying, ¿sí? Las manifestaciones de dolor en nuestro cerebro son iguales y en momentos aún mayores que las fisiológicas. No me lo crean, pero es más fácil superar una quebrada de una pierna que la muerte de alguien querido. ¿Me creen? Es más fácil poder entonces transitar un dolor físico, la gente lo soporta, lo tolera más fácilmente, el ser humano, que el dolor emocional. Y entonces eso nos va a llevar, ¿sí?, a el cuarto nivel. El nivel de reconocimiento significa que es el nivel en donde está bien, soy parte de un grupo, soy parte de una colectividad, soy parte de una manada, de una familia, de una iglesia, de un lo que ustedes quieran, un núcleo social. Ahora ser parte no es suficiente, porque yo necesito saber que soy uno de ellos, pero que soy especial y soy diferente. Ojo con esto. Aquí es el nivel donde viene la identidad. ¡Ah, caray! Hasta apenas ahorita es donde trabajamos nosotros en Redime. Pues déjenme decirle que sí. Que nosotros cuando llega una persona a la congregación insistimos en la identidad, porque la identidad lleva a la persona hasta el cuarto nivel de la realización, de la comprensión de quién es y le puede ayudar a poner en orden los 4 niveles anteriores. Ahora, aquí es importantísimo decirlo. El cuarto nivel, que tiene que ver con el ayudar al otro a reconocer su diferencia, su particularidad, a reconocer en el otro su identidad, su fortaleza, su debilidad, sus oportunidades, sus amenazas. ¿Quién es la persona? Es el último nivel de lo que uno puede hacer por la persona desde afuera. Porque todos estos 4 niveles que estoy hablando tienen que ver con lo que sucede afuera y cómo el individuo se relaciona con lo de afuera. Pero el quinto nivel del que se refiere Abraham Maslow es este nivel, el de la autorrealización, tiene que ver con un descubrimiento de lo que sucede adentro. Y eso es algo que solamente puede darse entre tú y Dios. Entonces, nosotros en Claves, ¿qué hacemos? Queremos que la gente vaya caminando en ese autodescubrirse y poco a poco ir sanando sus necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación y de identidad. Para que entonces esté en condiciones de poder generar el último nivel, que es el nivel de la autorrealización, que es el nivel entonces de la espiritualidad, de la comunión con Dios, donde Él puede no solamente reconocer lo que hay afuera, sino que el nivel de la autorrealización es el que me lleva no en lo que soy físicamente, sino en lo que quiero convertirme espiritualmente. Es el que me lleva a resignificarme, es el que me lleva a ser. Ahora, ojo con esto, el dolor que lo vimos
en la fisiología cuando me machuco el dedo, cuando no puedo comer, cuando me estoy ahogando, ¿sí? Y que me lleva a la búsqueda de seguridad. El dolor que me lleva a decir no quiero vivir debajo de un puente porque no quiero que me violen en la noche mientras estoy dormido, porque no quiero que me golpeen, ¿sí? Para quitarme mi comida. Me lleva a evolucionar, a buscar relaciones de afecto y de compañerismo, pero esa relación de amistad, de afecto, yo quiero ser reconocido por quien soy, no quiero ser uno más. Y ese dolor de no tener mi nombre, de no tener mi particularidad, me lleva a transitar, a construirme a mí mismo, a reconocerme, a aceptarme, a perdonarme a mí mismo. Ese dolor entonces me lleva a la búsqueda de trascender mi condición humana. Y entonces debo darme cuenta cómo el dolor de esa sensación me va llevando en cada momento, ese dolor me va llevando en cada momento a una búsqueda mayor de lo interior. Ahora, ojo, no podemos, no debemos cometer el error de minimizar la presencia que Dios hizo del dolor en el ser humano. Y aquí hay un versículo que es un versículo que es muy raro, ¿sí? Porque cuando uno empieza a leer la palabra, de repente hay ciertos momentos en donde se nos van de alguna forma ciertos detalles. Y este pasaje es uno de ellos, ¿sí? Si me permiten, lo comparto con ustedes. Estamos en Juan capítulo 19, verso 28 y siguientes. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, lo que está diciendo es que Jesús estaba agonizando y ya iba a morir. Y sabiendo él que ya iba a morir. Ahora, note usted, tenemos a un hombre que ha sido torturado toda una noche, que ha sido golpeado, que le dieron con un látigo 39 azotes, pero lo que literalmente le hicieron fue que le desgarraron, le desbarataron la espalda. Su piel no solamente fue abierta, sino que sus músculos quedaron expuestos, tiene cortadas hasta de tercer grado, quiere decir que hay partes en donde sus huesos están a la vista, donde se ha estado desangrando, lo obligaron a llevar una cruz, a subir a un cerro, lo pusieron en un madero, lo clavaron, se está desangrando, ha estado asfixiándose durante casi 3 horas, ¿eh? Y entonces ha estado hasta el extremo. Su cuerpo está a punto de dejar de latir. Pero ojo, aquí dice que Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Es que acaso no había tenido sed antes? ¿No le habían dado de beber? Lo habían estado martirizando, ¿sí? Nunca tuvo sed entonces. ¿Por qué hasta este momento? Y dice Juan, para que la escritura se cumpliese. Ahora, ojo, lo que Juan nos quiere decir aquí no es que tuvo sed, sino las condiciones del verso siguiente no las podríamos entender si Jesús no les hubiera dicho, denme de beber. Porque dice verso 19, verso 29. Ojo con esto. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado, probado de este vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué Jesús está diciendo hasta el último momento
denme algo de beber. ¿Y por qué ellos, en lugar de darle algo de beber, darle de beber agua, le dan de beber vinagre? ¿Qué está pasando aquí? A ver, acepto sus sugerencias. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué saben ustedes acerca de esto? No traigo mi grillo, pero ahorita lo busco. ¿Qué me dicen ustedes? Viene Alma Zambrano. A ver, Alma, ¿qué te dice? Bueno, no sé, se me vino a la mente así rapidito como pues que a Dios ya se le había revelado cómo iba a morir, ¿no? Y es como una profecía, o sea, él sabía lo último que tenía que pasar, lo último que iban a hacer. No sé, eso pienso yo que por eso lo dijo así, o sea, como la última parte, pues, que tenía que pasar. Y y cuando dice que entrega el espíritu, pues fue como, es su qué, ¿verdad? Lo que la palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, como lo que decías que significaba el alma, pues que es como la mariposa, su último suspiro, pues. Bueno, no sé, así lo entiendo. Está bien, está bien. ¿Qué me dicen los demás? Pues estaba pensando yo que el vinagre, al igual que el vino, es un fruto de la uva, pero entró en contaminación. En, las bacterias entraron porque dejaron entrar aire y por eso se hace agrio. Entonces, cuando Jesús toma el vinagre, ciertamente decía Alma que era una profecía y que había que cumplirse, pero me llama la atención la palabra consumado, porque me parece como que Jesús hubiera dejado entrar la última parte de contaminación en su cuerpo, que produciría también un dolor, porque en medio de las heridas, en medio de todo lo que él estaba viviendo, por lo peor que le podían dar el vinagre, porque es ácido. Entonces me habla de ese nivel de contaminación, nivel de dolor al que se expuso y como que fuera el último nivel que tenía que alcanzar. No sé, apenas tengo idea, pero creo por ahí es mi pensamiento. Muy bien, a ver, Perla, viene Perla. Me viene a la mente de nuevo este versículo donde dice, puesto el gozo delante de él. Es esta parte en la que el alma, la parte emocional, entonces yo creo que su vista siempre en lo eterno y al tener su vista puesta en lo eterno, su corazón se gozaba porque sabía que a pesar del sufrimiento, que podríamos decir que es como el vinagre, porque no nos gusta el vinagre así nada más, como para vendernos una botella, pero aún así el gozo que estaba puesto delante de él le permitió llegar a cumplir sabiendo que en lo eterno había más, era como el inicio de. Uh-huh. Ok, a ver, Lore. Pienso que al estar en la última parte de la pirámide de Maslow, que él ya había dejado el dolor, las emociones por todos nosotros, que estaba en el lado supremo, nos da también a revelar que él también lo estaba dejando como humano. ¿Cómo puedo decir que lo estaba dejando no como un Dios que había soportado todos esos golpes? Porque muchos podríamos decir, pues solo un Dios soporta tanto trancazo. ¿Cómo puedo decir yo que sí, como humano, estaba aguantando todo?
porque su cuerpo perdió líquidos. Entonces, se va al primer nivel, el primer nivel que es las necesidades fisiológicas, que son el tener sed. Entonces ahí me comprueba que como un humano estaba en el último lugar de la pirámide de Maslow. Es lo que pienso. Ok. Cuando nosotros estamos escuchando entonces este pasaje, ¿sí? Me gustaría que me acompañaran a Salmos capítulo 69. Salmos en el capítulo 69. En el verso 19 y siguientes, dice: Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Este es un salmo mesiánico. Y este es precisamente cuando dice Jesús, para que se cumpliese la escritura, este versículo o este Salmo 69 es al que se refiere precisamente Juan, el discípulo amado, cuando está hablando de este cumplimiento de los tiempos, ¿de acuerdo? El escarnio ha quebrado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí? Salmos 69, verso 21. Entonces, en mi sed me dan a comer, a beber vinagre. Ahora, es cierto, ¿sí? Que uno podría poner muchas características de por qué le das de beber vinagre a una persona en lugar de darle agua. Bueno, pues es una forma de torturarlo, pues sí, o sea, si yo quiero beber agua y tú me das vinagre y el vinagre, pues es ácido acético, pues quema, ¿sí? Provoca dolor y si además, pues he perdido agua, bueno, pues me va a generar seguramente este dolor agudo en mi estómago, en mi tracto digestivo. O sea, es otra forma de torturar. Y vaya, los rumanos eran creativos. Uno tiene que reconocer que no era gente que se conformaba solamente con los castigos típicos, ¿no? Siempre había creatividad en ellos para buscar alguna forma distinta y perversa de poder sonarse al otro, ¿verdad? Finalmente, por eso la gente les temía y eran un imperio como... eso es lo que el imperio hace, ¿verdad? Genera el temor en el otro. Pero aquí yo quisiera que meditáramos un poquito más en Jesús. Porque Jesús aparentemente pudo haber pedido agua desde antes y no la pidió. Y también Jesús podría haberse muerto sin haber pedido agua, pero pidió. ¿Van conmigo en esta primera cosa rara que estoy intentando decir? Jesús tuvo la decisión en todo momento de haber pedido agua. Antes de morir, él dice, tengo que pedir agua, porque está escrito, Salmo 69, verso 21, que en la sed, en medio de la sed, solicité como un gesto de misericordia quien me diera de beber, y en lugar de darme de beber, me dieron vinagre. O sea, mi opción de poder cumplir todo esto se me está yendo. Pero quiero que entiendan una cosa, ahorita, Berta. Y entonces quiero que entiendan una cosa que es una cosa que en su momento quizá yo no la entendía. Yo sé que a veces cuando digo estas cosas parece que estoy torciendo la escritura. Pero estaba leyendo un comentario bíblico, ahorita no recuerdo el nombre del autor, de cómo a quienes estaban entonces en esta condición de estar allí colgados, estaban muriendo, tenían una mezcla entonces con el vinagre, tenían una mezcla que era en realidad un narcótico. Así lo he leído. Y me llamó la atención y por eso saco mi comentario. Pregunta, ¿Jesús
podría haber tomado un narcótico para hacer que su dolor fuera menor. Y es hacia donde quiero enfocar, porque la decisión de Jesús estaba de haber podido tomar, si hubiera sido un narcótico, ¿lo hubiera tomado? Y si lo fuera, ¿por qué no lo tomó? Déjeme decirle que hay un problema con el narcótico. El narcótico significa entonces que voy a buscar la analgesia. O sea, no quiero sentir el dolor y para no sentir el dolor, para evadir el dolor, prefiero tomar alguna cosa que me ayude a no sentir. Quizá parece ser que me estoy confundiendo en mis palabras. Pero ¿cuánta gente en su deseo de no sentir el dolor, en esa evasión, termina cayendo en un falso refugio? ¿Sabe que muchos caen en el alcoholismo por eso? Porque no quieren sentir el dolor. Y hay muchos que caen en la drogadicción y se vuelven adictos porque no quieren sentir el dolor. Hay gente que toma entonces fármacos y si bien no son alcohólicos o no toman cocaína o no fuman marihuana, sí, pero toman anfetaminas o toman cualquier otra cosa para no sentir el dolor. Y esta idea de que Jesús hasta el último momento soportó el dolor y antes de su último suspiro dice, denme el vinagre porque si no se me va el momento profético, se lo ponen y en cuanto se lo están poniendo a él, sí, se muere. El hecho de que los otros subieran el vinagre cumple esa profecía de Isaías, de Salmo 69, perdón, verso 21. Pero antes de todo eso, Jesús está sufriendo un dolor indecible, pero no lo está evadiendo, lo está viviendo, lo está transitando, lo está llevando al Padre. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es, y esta quiero que vaya siendo ya de mis últimas ideas, la vida duele. Y no lo digo en el sentido dramático, de que... No. Lo que estoy diciendo es que he tratado de mostrarles en esta noche cómo cada uno de los niveles de necesidad está asociada a esa necesidad con un dolor. Toda necesidad está asociada con un dolor. O sea, hay una necesidad mayor, que es la necesidad de que no me duela. Por eso como. Hay una necesidad mayor de respirar, que no me duela cuando me estoy asfixiando, por eso trato de librarme. Hay una necesidad mayor de que no me duela la violación, por eso me protejo. O sea, hay una necesidad profunda en el dolor y es que no me duela. Lo vuelvo a decir, hay una necesidad profunda asociada con el dolor y es la implicación de que no me duela. Y esa necesidad de que no me duela lleva al ser humano en una búsqueda de trascender su condición. Escúcheme, el gran asunto de entender el infierno, el gran asunto de entender el juicio final, la destrucción eterna, es entender la posibilidad de que no me duela. Por eso hay muchos que desean ir al cielo, por eso hay muchos que desearán ir a la eternidad para huir del dolor eterno de lo que significa estar separado de Dios. No es la mejor motivación, pero es lo suficientemente primaria para despertar tu atención, para captar tu atención, para despertarte y decir, entiende, muévete, no te quedes estancado. Porque la única forma de poder seguir creciendo y evolucionando en tu realización como ser espiritual es ya no solamente que no tengas dolor, sino que evites el dolor, sino que te autorrealices. Escúchenme, ¿hay un dolor espiritual?
¿A Dios le duele? ¿Qué dicen ustedes? ¿A Dios le duele? ¿De veras Dios tendrá, sí, en algún momento dolor? La pregunta es curiosa porque en Génesis capítulo 6, verso 6 dice, y se arrepintió Jehová, Dios en su corazón de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sí, yo sé que siempre vemos a Dios como alguien sin necesidades y Dios es perfecto, pero déjame decirte, el dolor está asociado a la vida. Y cuando yo estoy diciendo que el dolor está asociado a la vida, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el dolor está asociado a la vida, que es Cristo. Y a Dios le duele. ¿Por qué Cristo viene y muere? ¿Por qué Cristo viene y se entrega? ¿Por qué Cristo está dispuesto a pasar por la cruz? Déjame decirte que hay una diferencia entre el dolor temporal, como decía hace rato, que es un dolor fisiológico, y el dolor espiritual que puede terminar convirtiéndose en un dolor prolongado. Y el dolor de un corazón que sufre por aquel que ama puede ser un dolor que dure toda la eternidad. Y entonces, si tú no entiendes eso, tú no puedes entender por qué en Juan capítulo 15, en el verso 13, el Señor dice, nadie tiene más amor, nadie tiene más amor que el que uno ponga la vida por los amigos. Déjame decirte que hay un dolor horrible en un amigo que sufre eternamente. Y le dolió al Señor en su corazón haberlos creado. Pero déjame decirle que le dolería mucho más a Dios en su corazón no haber hecho lo que estaba al alcance de su mano para evitar ese dolor en tu vida. El dolor es una motivación, sí, sí lo es, para el ser humano, pero para Dios también. El dolor está asociado por la vida y por el miedo al dolor, entonces un cervatillo corre para que no se lo coma el león. Por el miedo al dolor, un pez se trata de escapar de su depredador. Por el miedo al dolor, una paloma escapa del águila. Por el miedo al dolor, el ser humano trata de escapar de aquello que lo puede acabar. Pero por un dolor más profundo, el dolor de una eternidad en el infierno, ese dolor hace que Cristo diga, heme aquí. ¿Sí? Quizá, y déjame decirlo de esta manera, ¿sí? Quizá tu dolor podría ser tolerable para ti, sabiendo lo cabezón que fuimos, lo incapaces y lo ingratos que fuimos. Sería tolerable porque de una u otra manera fue una decisión que tomamos. Pero no me quiero imaginar el dolor de Jesús, de saber que pudiendo haber hecho algo, no lo hubiera hecho. Saber que era imposible que tú pudieras librarte de eso y el decir, si a costa de mi dolor yo puedo sacarte a ti del tuyo. Y por eso Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió el dolor de la cruz. El decir, consumado es, mi hijo Chisco no pasará una eternidad sufriendo, porque yo puedo recibir los 3 clavos, la corona de espinas, la burla, el oprobio, sin analgésico, sin anestesia, sin estar drogado.
porque no es un dolor al que quiero darle la vuelta, no, es un dolor que puedo vivirlo y transitarlo, porque no es una desgracia, es el dolor de mi decisión, que es el dolor del amor por el que amo. ¿Me estoy explicando? Ese dolor nos habla de la madurez espiritual. Termino entonces con esta clase. ¿Qué es madurez espiritual? Madurez espiritual, dentro de las muchas cosas que podría decir, y seguramente voy a seguir hablando toda mi vida de madurez espiritual, pero dentro de las muchas cosas que podría decir es que dolor consciente, dolor responsable, dolor asumido por el proceso que quiero vivir. Una persona madura es una persona que asume el costo, aún en el dolor, del proceso que está tomando. ¿Quieres un buen cuerpo? Vive el dolor de ir al gimnasio. No te conectes a una cosa que haga el ejercicio por ti. Hazte responsable, ¿sí? Da brinquitos y brinquitos y brinquitos hasta que te pongas como quieres ponerte, ¿sí? Y aporréate y vive el proceso del dolor que significa la decisión que has tomado. ¿Quieres que tu hijo vaya a estudiar a otra ciudad? Vive el dolor de su ausencia y no te drogues y no caigas en engaño, no le des vuelta. Vive el dolor de decir se fue porque se tenía que ir. Si la persona que amaba se murió, vive el dolor conscientemente por decir es parte de la vida y lo disfruté en la vida y ahora en su ausencia el dolor me recuerda todo lo que lo amé y todo lo que lo extraño y qué tan importante es acordarme de cada una de sus palabras y acordarme de qué tan importante fue su ejemplo. Y no me voy a drogar porque drogado significa que voy a olvidar aquello que es el motivo de estar aquí, ¿sí? ¿Me estoy explicando? Espero que me haya explicado lo suficiente, porque creo que lo que tenía que decir ya lo he dicho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dulce pregunta entonces ya en la parte de preguntas y respuestas. Él lo aprobó apenas, entonces no sería una cantidad menor como para narcotizarse, ¿no? Él, en su último suspiro, Dulce, para que se cumpla lo que estaba escrito, dice, ¿sí? Para que se vea que estos eran unos desdichados que en lugar de darme agua me dieron vinagre, ¿sí? Para que Salmo 69 se cumpla a cabalidad, dice, les pedí agua, me dieron vinagre, ¿sí? Y se murió, ¿sí? Por eso no lo hizo 3 horas antes, en su último suspiro, ¿sí? Para que la dimensión de lo que significaba entonces ese proceso, es decir, sufrí este dolor por ti. Ahora, ojo, y quiero acotarlo, ¿sí? Para que no se entienda mal. No estoy hablando de un masoquismo, porque el masoquista es el que se provoca dolor a sí mismo, ¿sí? Para gozar con la victimización del dolor que se provoca. No, estoy hablando del dolor consecuencia del proceso. Y saben ustedes que por narcotizarnos no podemos perdonar, porque perdonar es asumir el dolor que significa vencer mi orgullo, mi soberbia, mi herida y ver al otro en su propia dimensión. Y eso duele. Por eso la gente no quiere perdonar. Y por eso la gente dice, no, ¿por qué? Si él fue el que me lastimó, si él fue el que me dañó, si él fue... Y Dios dice, disfruta el dolor, vive el dolor del proceso del otro con empatía, con amor. ¿Sí? ¿Te duele que te lastimó? Sí. Los que amamos nos duele que nos lastime aquel a quien amamos, pero por el amor que tenemos transitamos ese dolor. A la madre que está pariendo, ¿le duele parir? Sí.
Claro, se está abriendo su cuerpo, su canal pélvico se está abriendo y eso duele. La cabeza del niño es más grande que el canal pélvico. Claro que duele. Entonces, que no tenga hijos. Y tú dices, no, no. La vida tiene una manera de ser, ¿sí? Y le tenemos miedo al dolor. Ya no sabemos vivir el dolor. Ahora sí, ya me voy a callar en algunos de esos comentarios, pero termino con esto. Yo estaba meditando hace unos días, porque les digo que me puse malillo otra vez. Y estaba meditando, Señor, ¿por qué tanto dolor en mi vida? Tengo años y años y años con dolor. Como si Dios me preguntara, ¿y ya lo entendiste? Por eso les estoy hablando de dolor ahora, ¿sí? ¿Ya lo entendiste? Yo le doy gracias a Dios por el dolor en mi vida. Porque gracias a ese dolor me doy cuenta de que hay tantas cosas que son estúpidas en la vida. De veras. Si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Un Ferrari o ir solito al baño? Yo diría, yo quiero ir solito al baño, aunque no me des el Ferrari. ¿Por qué? Porque he tenido momentos tan difíciles que poder ir solito al baño es la cosa más maravillosa del mundo, ¿sí? Te das cuenta que hay un montón de cosas que son vacías cuando logras atravesar uno de esos momentos. ¿Qué quisieras tener en la vida? Yo quisiera tener a mi esposa cerca. Quisiera poder tener un momento de paz. Quisiera poderme dormir y poderme levantar en paz. ¿Qué te lo enseña todo esto? Bueno, eso te lo enseña los dolores de la vida, ¿sí? Te conformas con las cosas simples y maravillosas. Gracias al dolor, ¿sí? Dios pudo haberlo hecho diferente, sí, pero en Génesis capítulo 3, Dios no se equivocó, ¿sí? Y tenemos que revalorar el sentido del dolor. Amén. Entonces, Lore, tenemos una pregunta de Lore. Viene la pregunta de Lore. Primero era Berta, perdón. Viene Berta, primero Berta. A ver, Berta, viene Berta. No, pues era en relación a lo mismo que comentabas, ¿no? Del sacrificio de Jesús, pues ciertamente era porque pues su entrega era un sacrificio al igual que un cordero. Su sacrificio tenía que ser perfecto de principio a fin y obviamente, como bien comentabas, pues no iba sin anestesia, iba sin ningún analgésico, tenía que ser perfecto de principio a fin y en el momento justo que debía morir, murió, mostrando que el sufrimiento era así, tal cual, desde el momento que inició hasta el momento que debía finalizar, sin que nadie mostrara misericordia por él, para que se cumpliera así justamente la profecía tal cual se había dicho de él que debía suceder para pagar el precio completo por nosotros. Pues eso era nada más lo que iba a comentar en su momento. Ok, gracias. Perdón, pero ya cuando agarré viada, si me detenía allí, perdía el sentido de la catarsis que está uno buscando generar en la predicación. Entonces, gracias por la comprensión y la paciencia. Viene Lore. Yo nada más quiero decir, wow. Y con esta palabra quiero agradecer a Dios por darme el pastor que tengo. Y con esta palabra quiero agradecer el dolor para que haya comprendido lo que entendió para que pudiera darnos esta clase como no la dio. Y yo quisiera que esta clase quedara tatuada en mi carne viva, en todo mi ser, para poder entender y serle fiel 100% todo el tiempo. Está impresionante. Gracias. Pregunta, ¿por qué la gente se suicida?
porque no puede transitar el dolor. Bueno, se los dice un suicida, pues. Y entonces no podemos transitar el dolor, no podemos asimilarlo, ¿sí? No podemos comprenderlo, no podemos manejarlo, no podemos procesarlo. Y en un deseo de huir de ese dolor nos vamos a un dolor más profundo, ¿sí? Y el problema está que pensamos que es una salida y en realidad espiritualmente no. Al contrario, es una confirmación de que esa condición se vuelve permanente. Híjole. Entonces, cuando la gente dice, oye, ¿y tú luchas con suicidarte? No, yo todos los días pienso en el suicidio, pero no me suicido. Digo, no, mientras hay vida y esperanza, ¿sí? Pastor Naftali viene y luego Alma Zambrano. Me la estaba pensando en participar porque no quiero hacerlo, a veces lo hacemos muy largo, pero este versículo solamente les comparto este versículo. Segunda de Corintios 8:9, donde nos dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Y creo que encierra todo el mensaje de hoy. Como dice Pablo, no es una condición en que Dios tuviera o Jesús tuviera un orden psicológico que le gustara el dolor, que disfrutara el dolor como algunos masoquistas lo hacen. No era tampoco un sacrificio vano, era más bien, no era demostrar a otros, mira qué hago. Yo veo que más bien es una negación voluntaria para darnos a nosotros lo que él se estaba negando. Entonces está de mucho considerar y muy profundo el mensaje de hoy. Muchas gracias. Gracias, Talí. Gracias. Alma Zambrano. Estaba recordando que como en un momento de mis pensamientos, que yo sentía que ya quería hacerme como viejita, que quería pasar todo, decía yo, ay, yo ya quiero ser viejita. Y recuerdo que mi mamá me decía, ay, ¿cómo crees? Porque mi mamá le da miedo hacerse vieja, ¿no? Y yo decía, ¿por qué te da miedo hacerte vieja? Yo ya me quiero hacer vieja. Yo ya quiero pasar rápido todo. Qué flojera, o sea, tener hijos, trabajar y todo. Y ahorita que se me vino así una revelación. O sea, no es como quererte, pues es quererte escapar el dolor, ¿no? Y ahorita entendí por qué pensaba eso. Quería escaparme de mis procesos, ¿no? Pero pues le agradezco, ¿no? A la infinita gracia de mi Dios Padre, ¿no? Que me ha dado tantos procesos, porque pues si no los hubiera tenido, pues no hubiera crecido y sigo aprendiendo, ¿no? Y veo, bueno, no sé, también me vino a la mente que cuando él murió, él estaba viendo como lo que iba a trascender, ¿no? Con sus hijos, como un padre, pues el perdón de los pecados, todo lo que nos iba a regalar, pues, y yo creo que por eso lo hizo, ¿no? Por su amor a sus hijos, ¿no? Así como una madre, cuando estás pariendo y tienes el dolor, pero sabes que vas a tener una recompensa, que es un hijo, ¿no? Y no te importa lo que vas a pasar, porque dice uno, ay, después de que sufriste tanto dolor y cómo otra vez estás embarazada, ¿no? Pero el amor de volver a ser mamá, no te importa, pues, pasar por todos los dolores y todo ese proceso, ¿no? Entonces, no sé, me gustó mucho el tema, como lo dice Pa, y me queda así, como dice Lore, como muy marcado en mi corazón, ¿no? Gracias. Gracias por transmitir Amén. lo que Dios te habló. Amén. Muy bien, gracias. Gracias por escuchar. ¿Alguien más? Andamos ya en las partes finales. ¿Qué es ayunar?
Ayunar es transitar precisamente esos dolores de la vida, ¿sí? Eso es ayunar. Y entonces, ¿en qué tenemos que ayunar? Bueno, pues fíjate cuáles dolores te controlan. Hay gente que el hambre lo controla y se vuelve un monstruo. Ah, necesitas ayunar para aprender a transitar esos dolores, que no te controlen. Hay gente que el rechazo nos controla, ¿sí? Yo durante mucho tiempo, ese dolor del rechazo, el sentirme minusvalorado, no reconocido, no aceptado, me llevó a hacer muchas estupideces. Hay que ayunar, y ayunar significa enfrentar ese dolor, vivir ese dolor, entender ese dolor, manejarlo, orientarlo a Dios hasta el punto de poderlo sublimar y que después ese dolor ya no te controle. O sea, sanar tu corazón para que si te rechazan las personas, tú digas, pero Dios Padre me ama, ¿sí? Y ya no te duele, y como ya no te duele, ya no te controla. El ayuno, entonces, que Dios quiere, es el que nos lleva a entender lo que te duele, entender la herida de por qué te duele, sanar lo que causó ese dolor, para que entonces, habiendo sido sanado, ya no te duela. ¿Podrías morir como mártir? ¿Qué es morir como mártir? Bueno, la otra opción es morir como tarugo. Ah, caray, pues nada más hay dos, sí. O sea, o muero dando testimonio de que Dios, ¿sí?, es el que guía mi vida, o muero dando testimonio de que el dolor es el que sigue controlando mi vida. Ojo con esto. Satanás va a tratar de provocarte dolor para controlarte. Ese es el temor. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. O dicho de otra manera, cuando tú amas tan profundamente que el dolor ya no te mueve, entonces te vuelves una persona imparable. Porque ya nadie te puede amenazar, ya nadie te puede amedrentar, ya nadie te puede, ¿sí?, chantajear, porque entonces, como has sanado de ese dolor, si el otro te dice, es que si no lo haces, y tú dices, aunque lo hagas, ¿sí?, aún con todo eso, yo me voy a mantener fiel a mis convicciones. Y cuando las personas entonces han logrado superar el miedo a ese dolor, entonces ya no los puedes manipular. Y el otro dice, es que si no lo haces me voy. Pues voy a llorar mucho porque te amo, pero que te vaya bien. Dime a dónde quieres tu boleto y yo te lo compro y yo te llevo a la central y te cargo la maleta, ¿sí? Pero no voy a vivir el resto de mi vida, ¿sí?, martirizado porque tú me quieres causar un dolor. No, yo acepto el dolor, ¿sí? Y aceptar el dolor es, si esa es la consecuencia de una decisión que vas a tomar tú, ¿sí?, mi decisión es, voy a aceptar ese dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si alguien me dice, es que si no lo haces me suicido? Yo le digo, es que esa es tu decisión, suicidarte es tu decisión. Y yo asumo que me va a doler porque te amo, pero no me toca a mí, ¿sí? Porque si tú no encuentras un sentido a la vida suficiente para querer vivir, el hecho de que tú me quieras manipular no le va a dar sentido a tu vida, no, me va a quitar el sentido a la mía. Entonces, en santa paz. Hay mucho que decir, pero tienen una semana para meditar, cosa que me va a dar mucho gusto. Entonces, el tema da suficiente para meditarlo varios días. Por favor, háganme saber sus opiniones. Siempre es muy bueno para mí saber que algo les gustó. No me digan, estuvo bien, porque eso no dice nada, ¿sí? O sea, si le han dedicado el tiempo a escuchar, dedíquenle el tiempo a meditar para que entonces nos nutramos,
¿sí? Imagínense que yo me ponga aquí delante de ustedes a decir, no, pues leí un versículo y estuvo bien. Pues, vas a decir, pues cada semana de escuchar eso, ¿sí? Es frustrante. Entonces, si yo le dedico el tiempo a meditar, ustedes hagan lo mismo, ¿sí? Es una justa retribución, ¿sí? Entonces, no es un pago económico, es un crecer juntos. Brenda Cervantes, te escuchamos. ¡Claro, sí, Brenda! Aquí estamos. Pasamos el micrófono por allá. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Sin cámara. Ja, ja. Okay. Ja, ja, qué mala. No, de verdad que es muy, muy buena la charla de hoy. Como dices tú, es un tema que da para mucho, que da para más por todos lados, por donde lo veas. Es un tema que hoy yo creo que sí como hablaste del dolor, yo creo que sí se metió a lo profundo de nuestro corazón y donde tocó pues nuestras entrañas, nuestros sentimientos. Creo que pues todos estamos aquí precisamente porque pues de una u otra forma hemos sufrido ese dolor, ¿verdad? Porque como que la gente, por lo regular no venimos así nada más al Señor, sino que casi siempre venimos quebrantados, porque precisamente es a lo que Jesús vino, dice, ¿verdad? A sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Y aperturar, ¿verdad? A los que estaban pues cautivos, a dar libertad a los cautivos, porque decía también que los sanos no tenían necesidad de médico, ¿verdad? Entonces los que hemos atravesado de dolor de una otra manera, pues estamos aquí donde vemos que todavía muchas cosas nos duelen y muchas cosas no queremos crucificarlas, pero Jesús pues fue muestra para todos y como dice Gálatas 2:20, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero la parte donde dice que soy crucificado juntamente con Él, hay partes que yo sé que todavía nos duelen llevarlas a la cruz y crucificarlas juntamente con Él, ¿verdad? Pero sé que, como dices, este tema da para más, pero vamos todos en ese proceso, en ese caminar que hemos decidido abrazarlo y cosas nos duelen más que otras, pero ahí vamos. Y nuestro Dios es fiel, nuestro Redentor vive, ¿verdad? Y Él es fiel y fiel es el que prometió. Así es que creemos que también nos dará la victoria en todas y cada una de las áreas de nuestra vida que vayamos llevando a la cruz, ¿verdad? Entonces, sí nos gustó, estuvo bien, como dice. Estuvo bien, creo. Muy bien. Y hay mucho que meditar, mucho que pensar, pero ahí vamos. Y me da gusto ver que estás bien. Y yo creo fervientemente en tu sanidad completa y lo que hemos declarado, que llegarás al número de tus días, ¿verdad? Amén. Amén. Y todos y cada uno, así será. Sí, yo espero que en los próximos años Dios me regale un diccionario en lugar de tenerme que llevar palabra por palabra en la vida. Mejor me los explique a que me haga vivirlas, pero pues Él tiene sus métodos, ¿no? Y lo cierto es que hay cosas que hay que vivirlas para entenderlas y para enseñarlas. Entonces, esa es la función de quienes somos líderes. Qué bendición para mí el poder vivirlo y explicárselo para que usted lo viva de una manera diferente. Y con todo eso, hay una cena que me está esperando y ya escucho el grito intenso, desesperado de esa cena por mí. Entonces, Dios les bendiga a todos, cuídense mucho. Gracias, bendiciones, gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches.